Es tiempo de mi despertar. Ahora es mi oportunidad. En su presencia estar y en intimidad con Dios crecer. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Buenas noches, amada Iglesia del Señor. Es una bendición estar un miércoles más de Perspectiva Bíblica. Gracias, Pastor Moisés, por ese bello canto. Gracias por darnos de introducción, porque es una bendición. Es un canto que tenía más de 25 o 30 años tal vez de no escucharlo. Me recordaba a la escuela bíblica de vacaciones y a mi escuela dominical, ¿verdad? En párvulos, en niños, donde cantábamos esta bella alabanza. Y le pedí al pastor Moisés que nos ayudara con esto, que traiera bendición a nuestras vidas por medio de este canto, precisamente porque es el pacto que hoy queremos estudiar, que hoy queremos hablar, el pacto palestino, esa tierra bendita y divina, ¿verdad? Que Dios nos dio, en la cual tenemos mucho por qué aprender. Y es importante para nuestra vida porque es la historia, es es la comunión de un pueblo que formó Dios, ¿verdad? Desde Abraham. Y es importante que nosotros estudiemos, que veamos cómo poco a poco se va acercando, ¿verdad? A hacer realidad todas esas promesas y esos pactos que Dios ha hecho con su pueblo. Y nosotros tenemos heredad también sobre muchas de esas cosas, ¿verdad? Como aprendíamos en los pactos anteriores. Entonces, como siempre, gracias, Pastor Moisés Durón, Pastor Jorge, por la oportunidad que me dan por estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y espero que estemos listos. Como siempre les digo, nuestra herramienta de trabajo, la Biblia, ¿verdad? Un marcador,
Y quiero que por lo menos en este pacto eh, tratemos porque es bastante información, tratemos de que si queda alguna pregunta o queda alguna inquietud, que lo busquemos en la Biblia, que hagamos preguntas, pero sobre todo que miremos lo que está pasando ahorita alrededor sobre el pueblo de Israel. Y nos vamos a dar cuenta cómo Dios ha venido cumpliendo su palabra y cuáles son los requisitos para que esa promesa y ese pacto se cumpla conforme a su voluntad. Pero antes de comenzar con este pacto, vamos a orar siempre, siempre pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por un día más. Gracias porque estamos a media semana, Señor. Sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas, lo has hecho desde el inicio y sí que lo vas a hacer hasta el final. Padre, te damos gracias por las bendiciones recibidas, te damos gracias por las peticiones que tenemos eh, por hacerte o que te estamos haciendo. Por aquella necesidad, Padre, que tengamos también, te pedimos que tú pongas tu mano ahí, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de los miembros de nuestra congregación y de aquellas personas que nos escuchan. Padre, solo podemos ir a acudir a ti. Sabemos que tú eres el único que nos puede dar respuesta a nuestras necesidades. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me das y te pido que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón para lo que tu palabra, Señor, el Espíritu Santo quiera hablarnos en esta noche. Gracias, mil gracias por las bendiciones que recibimos de tu parte y mil gracias porque siempre, siempre estás a nuestro lado y nunca nos dejas. En ti nos quedamos, en Jesús. Amén. Pacto palestino, ¿qué es? El pacto palestino se refiere a un acuerdo que Dios hizo con el pueblo hebreo, como se registra en Deuteronomio 29:30 del 1 al 10. El pacto fue una renovación o una enmienda del pacto hecho anteriormente con Moisés. Lo estudiamos en Deuteronomio 5:3. También lo vimos el miércoles pasado, ¿verdad? Con nuestro pastor Jorge Rivas. Él nos estuvo enseñando sobre este pacto. Aprendimos que el pacto anterior fue hecho con Moisés y representantes que estaban en el monte Sinaí, pero fue dado a todo el pueblo de Israel y a toda su generación por venir. Este estudio tiene que ver con la relación de Israel con la tenencia de tierra, la historia profética de un pueblo escogido desde la entrada de la tierra prometida, su restauración y posterior periodo de exilio. Muchos estudios consideran que este pacto palestino es una extensión de los pactos anteriores. En el pacto con Abraham, que Dios promete la tierra. En el pacto con Moisés, Dios le dio leyes que el pueblo de Israel debería de obedecer durante la peregrinación por el desierto. Por lo que el pacto palestino fue una reeducación, podemos decirlo así, del pueblo a la obediencia del pacto dado con Oreb. Por segunda vez, la nación prometió acatar la ley mosaica para poder disfrutar de todos los beneficios del pacto. Bien, vamos a ver un poco de la historia del pueblo de Israel para poder entender las promesas palestinas. Israel dentro de la tierra. Para estudiar lo que pasó con el pueblo de Israel en este momento, ¿verdad? Vamos eh, hablar solamente en esta oportunidad, ¿verdad? Sin ir a la cita bíblica, pero vamos a tenerlo ahí en nuestras mentes para que cuando tengamos tiempo poder irlo a buscar, ¿verdad? Es Deuteronomio 27 del 1 al 28. No lo vamos a leer porque hay mucho, mucho contenido y solamente quiero tomar ciertas partes de esta porción de la Biblia para poder entrar a lo que es el pacto palestino, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros, si nos interesa, si queremos aprender de los pactos, precisamente en esta era de Moisés, podamos leer Deuteronomio, ¿verdad? Que es muy interesante. En esta sección profetizó lo que sucedería al pueblo mientras permanecería dentro de la tierra prometida. Históricamente abarca desde el tiempo de la conquista, aproximadamente 1400 años antes de Cristo hasta el 722 antes de Cristo, en el caso del reino del norte, y 586 antes de Cristo en la parte sur.
Cuando el pueblo de Dios por fin entrara y tomara posesión de su heredad, los israelitas debían de levantar dos monumentos como recordatorio de la obra divina que se había manifestado entre ellos. Esto está en Deuteronomio 27. Antes de analizar este pasaje, conviene notar que está colocado precisamente dentro del marco de los versículos 1, ¿verdad? Y del 9 al 10, donde Moisés vuelve a recordar al pueblo que la obediencia era de primordial importancia para poder entrar a la tierra prometida. Recordándoles, esto está en Deuteronomio 27 del 1 al 10. Y volvemos a notar un aspecto importante, la obediencia. Si hemos seguido el hilo de todos los pactos, nos vamos a dar cuenta que la obediencia ha sido el camino que Dios siempre ha pedido a la humanidad para poder hacer cumplir los pactos. Cuando no hay obediencia, entonces el tiempo se alarga, porque Dios quería dar en ese entonces al pueblo de Israel la tierra prometida, pero a un pueblo que realmente que le amara a pesar, ¿verdad?, de lo que estaban pasando. Pero digo a pesar en el sentido de que aún en las necesidades que el pueblo de Israel pasó, siempre la presencia de Dios estuvo ahí con ellos. Pero Dios quería que entrar en el corazón de cada uno de ellos, que ellos le amaran por lo que Él es, no por lo que Él hacía con su pueblo. Y es algo que pasa en nuestras vidas actualmente. Necesitamos nosotros vivir una vida en obediencia para poder ser parte de lo que Dios tiene para nosotros. Porque a Dios le interesa nuestro corazón, un corazón puro. Y de ahí depende cuánto tiempo tardemos nosotros en darnos cuenta si estamos de acuerdo o viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa puede ser la respuesta para algunos de nosotros, por lo cual Dios no nos ha dado esas bendiciones que están en nuestro corazón y en nuestra mente. Muy bien, la obediencia es lo más importante y para esto sí vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Vamos a buscar en nuestra Biblia Deuteronomio 28 del 1 al 7. Deuteronomio, perdón, 28 del 1 al 7. La palabra de Dios dice de esta manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y la de los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y de tus artesas de amasar. Bendita será en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Es maravilloso realmente cuando Dios expresa a su pueblo y antes de poder decirles la desobediencia que el pueblo de Israel tenía, Él les dice, si ustedes obedecen, este va a ser el premio. Esto es lo que van a conseguir si ustedes obedecen. Las bendiciones de la obediencia en Deuteronomio 28 van del 1 al 14. Nosotros solamente leímos hasta el 7. Pero si tomamos realmente absolutamente todos los capítulos, son 14 versículos, ¿verdad?, de pura bendición, ¿verdad? Y estas son las bendiciones que podría recibir el pueblo de Israel si cumplía obedientemente a lo que Dios pedía. La promesa del Señor era incondicional. Daría la tierra a los suyos porque Él es fiel en su palabra. Eso no lo podemos discutir. Pero el disfrutar de los beneficios del pacto dependería de la obediencia del pueblo. Antes de desglosar las maldiciones, Moisés dedicó
Solo 14 versículos a las bendiciones que recibirían por acatar los mandatos del Señor. El cumplimiento de estas promesas dependían de la obediencia. El individuo y la nación serían colmados de bienes si ponían por la ley de Jehová, si ponían adelante la ley de Jehová. La historia de Israel revela que en casi todas las épocas y en todo lo que podemos leer de la historia de Israel, el pueblo vivió en desobediencia y él sufrió las consecuencias nefastas de ella. Y nosotros podíamos ver desde que salió de Egipto cómo el pueblo, después de haber pasado el río, ahí, después de haber visto el milagro, empezó a quejarse, ¿verdad? Era un pueblo duro, realmente un pueblo muy, muy duro. Vamos a leer Deuteronomio 28 del 15 al 21. Igual vamos a leer solamente esta porción de la Biblia. Deuteronomio 28 del 15 al 21, perdón, dice la palabra de Dios. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito será tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito será en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres manos e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldición de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Moisés dedicó 54 versículos a las maldiciones que recibirían por no acatar los mandatos del Señor. Habían 7 versículos de bendición y 14, y 54 de maldición. ¿Cuál es la diferencia en esto? Realmente el pueblo de Israel era un pueblo completamente complicado. No le gustaba seguir leyes, no le gustaba seguir reglamentos. Era un pueblo bastante conflictivo por sí, entre sí mismos. Entonces, Dios tenía que dar instrucciones firmes para que el pueblo no pereciera. Y les estaba diciendo que si no acataban o no obedecían, no iban a poder entrar a la tierra prometida. Porque como les decía anteriormente, Dios quería que entrara un pueblo purificado a, a una tierra por la cual Él había hecho un pacto puro, un pacto realmente transparente. Y necesitaba que el pueblo que entrara a esa tierra prometida fuera también un pueblo transparente, pueblo que le amara a Él. El pacto de Jehová con Israel en Moab, este pacto se desarrolla en todo el capítulo 29. Ya estamos entrando al pacto palestino. Este es un pacto que se hizo en Moab y vamos a leer 4 versículos. También este pacto incluye todo el capítulo 29. En esta noche solamente vamos a leer 4, 4 versículos. La palabra de Dios dice de esta manera. Deuteronomio 29 del 1 al 4. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrasen con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de nuestros ojos en la tierra de Egipto al faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. El comentario en esta porción
es que aquella generación conflictiva y rebelde había muerto durante 38 años al andar errantes en el desierto. Dios preparaba a una nueva generación en Israel y los preparaba para entrar a la tierra prometida, a renovar una vez más el pacto con Dios. Esta ya era otra generación, ya eran otros hijos, otro pueblo, un pueblo renovado. Aquel pueblo que no había obedecido, Dios había esperado hasta que el último muriera para que la nueva generación entendiera que iban a entrar al pueblo, a la tierra prometida con un propósito, con el propósito de honrar a Dios por todo lo que él había hecho. La renovación del pacto es un punto principal del libro de los Deuteronomio, ya que se resume la relación entre Dios y su pueblo desde que salió del Sinaí. Esto es en Éxodo. La estructura del pacto en Moab sigue siendo la misma que el pacto dado a Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Eso lo estudiamos en el libro de Éxodo. Es un tema que se repite por la importancia de hacer entender al pueblo la obediencia y los favores que Dios les daría, como asimismo las consecuencias de la desobediencia. La única manera que el pueblo de Israel podía permanecer para siempre en la tierra prometida, era cumplir con el cumplimiento del pacto. Moisés ordena a su pueblo a recordar la memoria en cuanto al pacto cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos. Y es interesante porque cada 7 años se recordaba lo que había pasado anteriormente. Y esto se hacía para los que iban naciendo, se fueran formando conforme a la ley y que fueran aprendiendo a conocer a Dios y que no crecieran desconociendo de aquel Dios que había hecho o que había entregado, ¿verdad?, a enemigos y que había cuidado al pueblo de Israel durante toda su travesía en el desierto. Bien, el llamado a recordar y la renovación del pacto es pertinente hoy. El Nuevo Testamento es el pacto de Dios con los creyentes en Jesucristo. ¿Se recuerda este término? ¿Verdad? Creyentes en Jesucristo o creyentes, ¿verdad? Si se recuerda, lo aprendimos el domingo. El pastor Jorge predicó sobre esto, ¿verdad? Sobre los discípulos y sobre los nombres que le damos a las personas que profesábamos la fe en Cristo, cristianos, evangélicos, creyentes, ¿verdad? Que al final tratábamos de llegar y de aprender lo que era un discípulo. Pues bien, otra manera de recordar es mediante la Cena del Señor. Nosotros hacemos esto el primer domingo de cada mes. Ahí recordamos el compromiso de amar al Señor y servirle de corazón. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo en nuestra congregación, estamos haciendo precisamente lo mismo, recordando, recordando lo que Dios ha hecho en nosotros, así como Moisés lo hacía con el pueblo de Israel. Deuteronomio 30 del 1 al 10. Vamos a buscar en nuestras Biblias Deuteronomio 30 del 1 al 10. La palabra de Dios eh, en este libro, en esta parte, pone las condiciones para la restauración y la bendición. Aquí habla precisamente del pacto, de lo que él estaba entregando, de la esencia del pacto palestino. La palabra de Dios dice de esta manera: sucederá que cuando hubiese venido sobre ti todas estas cosas, todo lo que hemos hablado antes, todas las cosas de bendición y las cosas de maldición, dependiendo de la condición del pueblo de Israel. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, dice la palabra de Dios, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubieses arrojado Jehová tu Dios, y te convertiréis a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, como con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos
a donde te hubiese esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te harán bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y se considerará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te he ordenado hoy. Y hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de manera que su gozo sobre sus padres. Esta promesa, esta es la promesa, este es el pacto que Dios le dio a Israel. Si nosotros hacemos como nuestra esta porción de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios ha ido cumpliendo poco a poco, de acuerdo a la obediencia del pueblo de Israel, y muchos de ellos están volviendo hasta ahorita a ese pequeño territorio de Israel. La palabra de Dios dice que ellos volverán a su tierra, no importa dónde estén. Y podemos ver ahora, en estos tiempos, y podemos saber que muchos judíos están esparcidos en toda la tierra, en todos los países de este mundo. Pero los judíos van a salir de todos esos lados y en su tiempo van a volver a su tierra y a ser parte van a ser parte del pacto que Dios hizo con ese pueblo. Y poco a poco podemos ver cómo Dios está cumpliendo aquel pacto que les dio a ellos. Esto resume el pacto palestino. Moisés profetizó una restauración de Israel que incluía un arrepentimiento y retorno a Dios. La restauración final de Israel incluye una restauración universal del remanente de Israel, un arrepentimiento y retorno al Mesías, una renovación espiritual, una bendición para Israel, una posesión permanente de la tierra y una restauración en los posteros días. Jehová mandó a Moisés a decir estas palabras, y eso lo podemos buscar en Deuteronomio 29 del 13 al 15. Dice la palabra de Dios de esta manera, se lo voy a leer, para confirmarte hoy como su pueblo. Es una afirmación que Dios lo está haciendo, y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, dice la palabra de Dios. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con todos los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Es la palabra de Dios. Si nosotros hemos puesto atención a cada uno de los pactos, nos damos cuenta que Dios nos ama tanto, es tan grande su amor, que recalca a cada momento el compromiso de Él. Y lo recalca no porque Él no lo cumpla o porque Él no lo vaya a cumplir. Es porque nosotros en muchas situaciones no estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y esta es una enseñanza que tenemos que aplicarla a nosotros, hermanos. Tenemos que prepararnos día a día y ver cómo estamos y si somos merecedores para entrar a esa tierra, a esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Si le recordamos anteriormente, nos damos cuenta
que a muchos Dios no les permitió vivir porque no vivieron conforme a obediencia. No pudieron ver la tierra prometida, no pudieron gozar de lo que Dios les tenía preparado. La voluntad de Dios siempre fue que aquel pueblo que había salido de Egipto, esa población o ese pueblo, ese mismo entrara a su tierra prometida. Lastimosamente no se pudo por su forma de actuar. En Deuteronomio 29 y 30 podemos ver varios puntos de este pacto enmendado. El pueblo será dispersado como resultado de su desobediencia. ¿Se acuerda que lo leímos, verdad? Este es como un resumen. Sus corazones serán circuncidados, ¿verdad? Van a ser heridos. Habrá un total arrepentimiento de la nación en el futuro. Todos aquellos que están regresando a su nación, a Israel, ¿verdad? Se están dando cuenta realmente del amor que Dios le tiene a ellos. Y muchos de ellos se están volviendo arrepentidos a su pueblo, a Israel. Y esto como promesa del pacto. Dios traerá de vuelta a todos los judíos a la tierra prometida de Israel. Él va a restaurar la tierra y traerá una prosperidad nacional. Nosotros no lo podemos ver. En este momento solo miramos conflictos. Si leemos noticias, si tratamos de poner atención a lo que está pasando en el Oriente, vamos a ver que solamente hay guerras, hay disturbios. Pero va a llegar un día donde Israel va a tomar posesión de lo que a él le pertenece, lo que Dios le ha dado como pacto. Dios pondrá maldición sobre los enemigos de Israel y ellos serán juzgados. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros comentamos o cuando nosotros hacemos un comentario sobre el pueblo de Israel, sobre los judíos. ¿El por qué? Es porque es un pueblo que Dios escogió. Y más que lo escogió, es un pueblo que Él creó con un propósito. Y el propósito lo hemos venido estudiando en todos estos miércoles de perspectiva bíblica. La tierra les pertenece a los judíos para siempre, incondicionalmente. Quiero compartir con ustedes un comentario de la Biblia de Estudio de la Reina Valera sobre los principios éticos perennes expresados en el pacto antiguo. Este es el tema, ¿verdad? De este comentario bíblico y me llamó la atención. Quiero compartirlo con ustedes porque sé que va a entrar a nuestro corazón, pero sobre todo nos va a dar también a nosotros eh, una manera diferente de ver tanto el pacto, pero también de hacerlo nuestro. Primero, dignidad de la vida humana. La vida de las promesas es protegida. La vida de las personas, perdón, es protegida. Eso está en Éxodo 20:13. Dignidad de la mujer. A pesar del estado subordinado de la mujer en la sociedad, la ley le confiere derechos. Y eso está en Éxodo 21 del 7 al 10. Esto me llamó mucho la atención. La mujer tenía derechos. Dignidad personal. A nadie se le podía maltratar, explotar ni oprimir, sino que toda persona tenía derecho a ser respetada por sus semejantes. Esto lo podemos buscar en Levítico 19, del 13 al 17. El castigo proporcional a la falta cometida. El castigo al culpable no debía ser excesivo para evitar así que se sintiera denigrado. Deuteronomio 25 del 1 al 5. Mire qué interesante esto. Me llamó mucho la atención esta parte. El castigo al culpable no debía ser excesivo para evitar así que se sintiera denigrado. Había una disciplina, ¿verdad? Pero era al final con amor. Propiedad y herencia. La ley garantizaba el derecho a recibir la herencia y a la protección de las propiedades. Eso está en Levítico 25 y en Éxodo 20 y 15. Trabajo.
Todos tenían derecho a recibir el salario justo por su trabajo. Levíticos 19:13. Protección a los desamparados. Se hacía provisión para socorrer al huérfano, a la viuda, al extranjero y a quien hubiera empobrecido. Eso está en Levíticos 19:10. Esta es una parte, mis amados, donde creo que nosotros, como iglesia, tenemos que día a día hacerlo. Y me llama la atención y me enorgullece realmente a mí como parte de esta iglesia saber que la congregación siempre está pendiente, siempre están nuestros líderes, nuestros pastores, al pendiente de las necesidades de los demás. Y eso está en la Biblia, eso trae bendición. Y me alegra realmente y me siento identificado con esto. Me siento identificado porque sé que nuestra congregación, nuestra iglesia, nuestros hermanos siempre están al pendiente de aquellos que lo necesitan. Descanso. Todos debían observar, semanalmente un día de reposo. Todos debían observar o todos debían de tener por lo menos un día a la semana. Eso está en Éxodo 23:12. Ecología. Se protegía la tierra ordenando un descanso para ella. Miren qué interesante. Es parte del cuidado de lo que nos rodea. No podemos fatigar a la tierra, porque entonces pasan los desastres que están sucediendo en nuestros países. Y esto es a nivel mundial, porque la tierra está cansada. Necesitamos dejarla descansar. La familia y el matrimonio se dieron mandamientos que protegían los vínculos familiares y mantenían inviolable el orden matrimonial. Esto está en Éxodo 20:12 al 14 y en Levítico 20 del 10 al 22. La familia y el matrimonio. Habían leyes, se cuidaba esta parte porque es crucial en la vida del cristiano. Es columna vertebral para toda una nación, para todo un pueblo, que tanto la familia y el matrimonio sean parte de lo que Dios está formando. Como pueden verse, estos principios siguen vigentes en la economía de la gracia, las culturas que han recibido las influencias de la tradición cristianas reflejan en sus leyes los mismos principios. El valor, respeto y respaldo que se da a tales lineamientos, los cuales preservarán a la sociedad actual de los desastres de la anarquía humana, de lo que nosotros mismos autodestruimos, que es la deshumanización. Cada día que pasa, lo que vemos a nuestro alrededor es desinterés por nuestros prójimos, es menos apoyo a aquellos que los necesitan. Cada vez queremos compartir menos la palabra de Dios. Cada vez más nos aislamos de las personas que lo necesitan. Los principios bíblicos, en tanto que surjan de la naturaleza moral inmutable de Dios, son la mejor garantía de una sociedad estable, segura y éticamente responsable. Mis amados, este es el pacto palestino. Este es un pacto que incluye obediencia, desobediencia, pero sobre todo afirma la promesa de que aquel pacto que se hizo con Abraham se va a cumplir. Y va a llegar el día en que Dios va a cumplir lo que prometió. Mis amados, ha sido un placer para mí poder compartir con ustedes realmente este maravilloso tema. Hay mucho por estudiar, hay mucho por leer, hay mucho contenido. He querido resumir, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, algunos versículos de todo lo que realmente implica este pacto palestino. Pero para aprender más de esto, mis amados, tenemos que estudiar la historia del pueblo de Israel
en estos días, desde que se formó hasta la actualidad. Y vamos a ver cómo Dios poco a poco va cumpliendo aquello que prometió. Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos el domingo.